buenas noches. Los saludo desde el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Desde aquí les cuento las diversas reacciones que ha generado el inicio de los acercamientos entre voceros del gobierno del presidente Petro y grupos armados ilegales para conseguir la llamada paz total. También en este recinto se habló de presupuesto general para el próximo año y reforma tributaria. Por eso vamos a ir a otro punto de la información, aquí muy cerca del Capitolio Nacional, en el Centro Comercial de San Victorino, para hablar de estos temas económicos. Le doy el paso a nuestra compañera Marta Rincón. Gracias, Edwin. Muy buenas noches. Aquí estamos en el conocido Centro Comercial Gran San, antes conocido también como San Victorino. Desde aquí les estaremos contando detalles de la reforma tributaria que continúa su tránsito en la Cámara de Representantes. Por ahora quiero invitarlos para que se conecten con los hechos legislativos más importantes de la semana en nuestros titulares. Bienvenidos. Parejas podrían divorciarse sin el consentimiento previo de su cónyuge, gracias a proyecto que avanza en la Cámara. Con 25 años de edad, cualquier colombiano podría ser congresista. Iniciativa continúa su tránsito en la corporación. Se aprueban en el presupuesto general 685.000 millones de pesos adicionales para vías terciarias. Disidencias de las FARC, ELN y grupos ilegales piden pista para iniciar diálogos con el gobierno. ¿Qué opinan los representantes? Aquí se los contamos. Tras debate de la Cámara, ministra de Minas confirma que costo de la energía se reducirá en noviembre. Gracias por acompañarnos. Abrimos este noticiero con el proyecto que permite que los colombianos puedan divorciarse unilateralmente, es decir, sin el consentimiento de su pareja. El proyecto fue aprobado aquí en la plenaria de la Cámara. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate una iniciativa que permite el divorcio de matrimonios civiles y religiosos por voluntad de cualquiera de los cónyuges. Eso es un avance muy grande, porque lo que vemos en nuestro país, lamentablemente, cada vez que prendemos las noticias, es que cuando se hace esa separación de cuerpos, vemos muchas veces al hombre que va a la casa de la mujer, que la violenta, que efectivamente no responde por los hijos. Y con este proyecto lo que estamos buscando es proteger a la mujer, proteger a los hijos. Ya no se necesitaría probar causales que son muy difíciles o que haya un mutuo acuerdo, sino que una persona manifiesta su voluntad de divorciarse y allí, durante esa manifestación, dice cómo va a ser la liquidación de la sociedad conyugal, cómo se va a hacer la manutención de los hijos y todo lo concerniente al matrimonio. Además, fue aprobado por unanimidad el proyecto de ley que reglamenta los pasivos ambientales. Pasivo ambiental es una deuda ambiental de un proyecto, obra o actividad que ha terminado y que dejó unos impactos ambientales graves o también impactos que causen problemas a la salud humana. Logramos que esas deudas de hace muchísimos años, de daños ambientales, de afectaciones a los ríos, de afectaciones a los bosques, tengan que ser compensados ambientalmente. Según cifras del Ministerio de Ambiente, en 2016 se registraron 1.846 sitios con sospecha de constituir un pasivo ambiental. Otro proyecto que interesa a los colombianos es el que se aprobó en primer debate en la Comisión Primera. La iniciativa disminuye la edad para ser congresista. Salimos a las calles para saber qué opinan los colombianos al respecto. En las calles, la iniciativa de reducir la edad de los congresistas fue tomada con agrado. Bueno, me parece muy importante que los jóvenes empiecen a tomar el liderato de su país y que cada vez tengan un patriotismo mayor y que se involucren en estas áreas tan importantes. Esa visión que está teniendo hoy en día las generaciones X, los centennials, millennials, que yo creo que es vital para el futuro de las decisiones del país, ¿no? Es una buena oportunidad para decirle a todas estas personas y a la comunidad en general de que estamos bastante preparados y capacitados para tomar las riendas de nuestro país y convertirlo en un lugar mejor. Y es que precisamente los jóvenes son los responsables del triunfo del gobierno del presidente Gustavo Petro. La iniciativa busca garantizar la representación política de jóvenes en el Congreso, teniendo en cuenta la representatividad poblacional, el aporte económico y el ejercicio pleno de la ciudadanía que se les debe garantizar a este sector poblacional. Desafortunadamente todavía hay prejuicios y se aprobó en el primer debate en la Comisión Primera la edad de 25 años. Pero vamos a seguir insistiendo porque al adquirir la ciudadanía hay que adquirir todos los derechos y todos los deberes. Estando de acuerdo con el Estatuto Juvenil, donde los jóvenes son catalogados desde los 18 hasta los 28 años de edad, entonces así pueden tener esa participación para ser representante y para ser senador de la República en 25 años de edad.
De esta forma, con 20 votos a favor y 13 en contra, fue aprobada en primera vuelta el proyecto de acto legislativo que señala que la edad mínima para ser elegido en la Cámara de Representantes o en el Senado será de 25 años de edad para las dos corporaciones. Y nos vamos de aquí del Congreso de la República al sector comercial que queda en el centro de Bogotá para hablarles de la información económica. Le doy paso a mi compañera Marta Rincón. Marta, adelante. Gracias, Edwin. Para dar inicio a las noticias económicas de la semana, les cuento que aquí en el corazón mayorista de Colombia, en San Victorino, se realizan más de 22 madrugones anuales y se brinda también empleo a más de 100.000 personas directa e indirectamente. Pero muchos de ustedes en casa de pronto se han preguntado qué ha pasado esta semana en el Congreso de la República en temas económicos. Por ahora lo que les puedo adelantar es que poco a poco avanza la reforma tributaria que busca disminuir la pobreza y la desigualdad, ayudando a los menos favorecidos. El tema de los dividendos se logró que se sostuviera la tabla como viene presentada en la reforma, pero con un descuento del 19%. Quiere decir que las personas de mayores ingresos, personas que tienen ingresos por encima de 1.200 millones anuales en dividendos, tendrán una tasa de 39 con un descuento del 19, o sea, una tasa efectiva del 20. Y las personas que reciben menos ingresos por dividendo, de 65 millones aproximadamente hacia abajo, tendrán una tasa de 19 con un descuento de 19 que harían sin impuesto. Estamos proponiendo que parte de los recursos que se van a recoger con la reforma tributaria se inviertan en sacar a miles de colombianos de la tragedia y la esclavitud del gota a gota. Para eso, lo que tenemos que hacer es inyectarle recursos, por ejemplo, al Fondo Nacional de Garantías, para que con el sector financiero cubran el riesgo de personas que no tienen cómo demostrar la capacidad de pago o no tienen garantías reales. Dos beneficios que teníamos importantes van a continuar para regiones apartadas del país, como el ecoturismo o el turismo de aventura o el agroturismo. Van a continuar con esos beneficios que de alguna manera ha impulsado la economía de estas regiones. Y un tema fundamental, la exoneración de IVA para estos departamentos, como el Guaviare, como el Guainía, como el Bichada, como el Amazonas, van a continuar con estos beneficios. Por su parte, los representantes aseguran que estarán muy atentos a los acuerdos en beneficio del bolsillo de los colombianos. Continuamos hablando de recursos porque las comisiones económicas aprobaron el proyecto de presupuesto, donde se logró incluir una partida de 685.000 millones de pesos para las vías terciarias. El presupuesto de 405.62 billones fue aprobado en primer debate junto con su articulado, con un aumento de 50 billones que corresponden a un 16% frente al año anterior. Es importante destacar el aumento que hubo en vías terciarias, que pasamos de un presupuesto de 287.000 millones a un poco más de 1 billón de pesos. Siempre han dicho que van a invertir en la Colombia profunda y nosotros esperamos que nos den el presupuesto necesario para mejorar los temas de las pistas aéreas, de la única vía carreteable que tiene el municipio de Mitú en el Baupés. Para el tema de paz, por ejemplo, se habla de cerca de 1.8 billones de pesos, fue lo que aprobamos hoy. Para incrementar de manera importante agricultura, educación, salud, vivienda, cultura y deporte. Continuará el debate en los próximos días para su aprobación el 20 de octubre. Ahora les compartimos toda la información de las actividades que desarrolló durante esta semana el presidente de la Cámara, David Racero, en un minuto. Esta fue la semana del presidente David Racero en segundos. Junto con la bancada de gobierno y de la oposición radicó el proyecto para rebajar el salario y las vacaciones de los congresistas. Se reunió con líderes y equipos del Pacto Histórico Bogotá, en los que se incluyeron excandidatos a la lista de la Cámara, el equipo central de la Estrategia Territorial, el grupo de jóvenes y voluntarios y ediles y edilesas de la Colombia Humana. Presentó su nuevo libro Ágora en un conversatorio abierto al público en compañía de los senadores María José Pizarro e Inti Asprilla. Un libro que recopila sus mejores intervenciones en el Congreso durante el 2018 y 2022. Recibió a la coordinadora residente de las Naciones Unidas, Mireya Villar Forner. Dialogaron sobre el compromiso del trabajo transparente y sin corrupción y la importancia de la participación ciudadana para ejercer control político en favor de una democracia más fuerte.
se reunió con el embajador de Japón, Takatsushi Masahiro, reafirmando las relaciones bilaterales que garantizarán la permanente cooperación en diferentes temas, especialmente los económicos. En plenaria de Cámara aprobó el proyecto de ley que permite el divorcio por la voluntad de uno de los cónyuges, proyecto del cual fue autor. Y también aprobó el proyecto de ley que establece los pasivos ambientales, un avance importante en política ambiental resultado del amplio trabajo del movimiento ambiental colombiano. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. La primera vicepresidenta de la Cámara se reunió con el Contralor General y bancadas de diferentes partidos para conocer el balance general del presupuesto y gastos y analizar las alternativas que mejoren el control fiscal para el erario público. Dando cumplimiento a algo que se comprometió este Contralor, que es procurar que el ejercicio de control fiscal pueda desarrollarse de manera armónica con el ejercicio de control político. Esta entidad genera insumos para que los congresistas podamos realizar debates de control político, sino también para que vigilemos cada peso que se está invirtiendo del erario público. Olga Lucía Velázquez además lideró con los voceros de las bancadas la construcción de un manual de convivencia que facilite los debates legislativos dentro del marco del respeto, el buen trato, la puntualidad y el cumplimiento. Nos comprometimos al respeto en las plenarias, al respeto cuando representemos las intervenciones en la plenaria, pero también respeto al recinto que representamos. Es de gran utilidad para poder articular, coordinar el trabajo en las plenarias de la Cámara de Representantes, poder definir la agenda, poder definir los debates de control político, las audiencias públicas que se deberán adelantar en territorio. La primera y segunda vicepresidencia recibieron la visita de la delegación del Consejo Nacional Federal de Emiratos Árabes Unidos, con el fin de afianzar relaciones y tratar temas de interés cultural, económico y de intercambio comercial. Y manifestamos el interés que tenemos para aprender de la experiencia exitosa que tienen en el desarrollo del campo, del agua potable, y que podamos también generar inversión, es decir, que vengan a invertir aquí en el desarrollo del campo, en la agroindustria, y que podamos fortalecer esas relaciones culturales y comerciales. Nos complace escuchar de parte del presidente de la Comisión de Emiratos Árabes la participación que tiene la mujer en el Parlamento de dicho país. Cuentan con el 50% de participación y para nosotros de verdad que es una enseñanza muy importante para promover la participación acá en Colombia. La reciente reunión del Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, con miembros de las disidencias de las FARC, abrió de nuevo el debate sobre la paz completa. Pero, ¿qué opinan los representantes de regiones donde mantiene influencia este grupo armado? Aquí se los contamos. El gobierno no cerrará las puertas al diálogo con las disidencias de las FARC. Así lo expresan representantes que ven con buenos ojos la implementación del diálogo como la mejor salida al conflicto armado. Colombia necesita paz. La gente que sufre el conflicto en las comunidades no le importa cómo lo vamos a solucionar, pero quiere que cesen los fusiles, que cesen las muertes, que cese la violencia, que cese el narcotráfico. Grupos armados que no se acogieron a anteriores procesos de paz, porque ha habido muchas negociaciones en Colombia. Es decir, la de las FARC que tuvo éxito con Juan Manuel Santos, pues no tuvo éxito con Andrés Pastrana. Igual se volvió a abrir esa puerta. Entonces, yo sí creo que la búsqueda de la paz es una negociación. Queda una figura que es la del acogimiento a la justicia por otros actores armados que tengan presencia en el territorio nacional y que crean que la solución política es el camino a seguir para alcanzar la paz. Para los críticos, las disidencias de las FARC desaprovecharon la oportunidad de negociar la paz cuando en agosto de 2019 anunciaron que se salían del proceso del gobierno Santos. Especialmente las disidencias como las bandas criminales solo les cabe un tratamiento y es el sometimiento a la justicia. Ya han tenido las oportunidades. Cabecillas como Iván Márquez no solamente en el reciente acuerdo de La Habana, sino también en los años 90 cuando pasó a la UP, defraudó. Ahorita tuvo un espacio en el Congreso de la República, le perdonaron todos sus delitos, traicionó. Y ahorita nuevamente no se le puede dar nuevas oportunidades en esa materia a las disidencias de las FARC. En los próximos días, el gobierno establecerá las condiciones en las que se enmarcarán los diálogos con las disidencias de las FARC.
Pero según los expertos, la paz total requiere de diálogos diferenciados, como en el caso del ELN. Por eso buscamos la opinión de los representantes de los departamentos con influencia de este grupo guerrillero. Uno de los departamentos tradicionalmente afectados donde hace presencia el ELN es Norte de Santander. Representantes de esta región del país hablaron de cómo llevar este proceso de diálogo. En este momento el ELN debe ratificar o decir quién va a ser su equipo negociador y que empecemos a avanzar pues en un diálogo, en una negociación que aspiro que sea una negociación que avance rápidamente. Representantes de otras regiones donde hay influencia de esta guerrilla también expresaron sus opiniones. Y a la par que se desarrollan o se avanzan en los diálogos, hacer una mayor presencia del Estado con inversiones sociales y con presencia militar también para que estos actores u otros no se fortalezcan en el territorio aprovechando esas coyunturas de los diálogos regionales. Creemos que debe ser pronto, debe ser participativo con las comunidades y también vincular a la Iglesia Católica, que ha hecho un papel muy importante en la región. Entre tanto, los representantes a la Cámara señalaron que continuarán haciéndole seguimiento a los acercamientos entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN para aportar en lo que será este proceso de paz. John Contreras, noticiero de la Cámara, Voz de las Regiones. Y es que son por lo menos 20 grupos ilegales que estarían dispuestos a dialogar con el gobierno. Por eso, parlamentarios de zonas con predominio de estas bandas criminales también nos entregaron sus opiniones. Según una calificación internacional que se realiza cada 2 años, Colombia ocupa de 193 países el segundo país con más organizaciones criminales, seguido por Honduras y México. Esto es lo que registra el último informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Estamos viviendo una situación de constante desplazamiento de nuestro territorio en el Chocó y de confinamiento generado por los actores armados que en el Chocó polulan. Hemos recibido el informe de Tuluá. Ya en los negocios hay avisos, cerrado por extorsión, Tuluá. Ayer asesinaron a un soldado profesional en Jamundí. Nuestro departamento del Amazonas hoy está en riesgo. Necesitamos todo el apoyo del gobierno nacional. Exigimos seguridad en la triple frontera. En la capital del país, según datos de las autoridades, son más de 370 bandas delincuenciales operando especialmente en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Rafael Uribe y Los Mártires. Los representantes Carolina Giraldo y Alejandro García lideraron una audiencia pública en Pereira, en donde se promovió la creación de un pulmón verde para la capital risaraldense. Se busca trasladar el Batallón San Mateo y allí construir un centro de ciencia, tecnología y espacio medioambiental sostenible. En el auditorio Pablo Oliveros Marmolejo, en Pereira, se dieron cita autoridades nacionales, locales, académicos y ciudadanía en general para impulsar la construcción del Gran Parque San Mateo, pulmón de la capital risaraldense. Primero porque reactivamos este tema, que es un tema para el que se habían recogido casi 50.000 firmas hace algunos años, que Duque había dejado en el congelador y que logramos ya sacar del congelador para llevarlo al plan de desarrollo, porque es un sueño de todos los pereiranos. Contamos y creemos que en este momento el gobierno nacional, un gobierno para la vida, para la sostenibilidad ambiental, para la paz, le dé este espacio que antes o que actualmente está habitado por el batallón, pues que le dé este espacio para que sea un lugar de encuentro para los pereiranos y risaraldenses, para que sea un lugar donde haya cultura, recreación, para que haya deporte, para que haya educación, para que realmente se pueda aprovechar este espacio de la ciudad, que también es un pulmón verde. La iniciativa es respaldada por ambientalistas y líderes de la región. Indiscutiblemente la voluntad política, y es una de las grandes conclusiones. El balón está en la cancha del Ministerio de Defensa. Necesitamos que ellos nos definan los estudios técnicos de seguridad y nos definan los recursos, tanto para esos estudios como para la construcción del nuevo batallón, de dónde saldrían, si ellos los apalancarían. Los representantes se comprometieron a llevar las conclusiones de este evento a los entes nacionales para concretar la iniciativa. Este lunes 26 de septiembre se reabre la frontera entre Colombia y Venezuela. Representantes de los departamentos fronterizos aplauden la decisión, pero reclaman mayor presencia del Estado para evitar una crisis humanitaria. La reapertura de la frontera supone grandes esfuerzos binacionales para normalizar la vida social y económica de los habitantes de la región. Como ha sucedido en algunas otras fronteras en el mundo, que al abrir las fronteras la migración entre los dos países se incrementa. Por supuesto, esto incrementa algunas problemáticas, generando necesidad de acción urgente en temas de tratamiento de lo que
podría generar una crisis humanitaria. La situación de la colombianidad es precaria, hay problemas graves de regularización de papeles, hay muchos líos de doble nacido, hay muchos líos de doble documentación que no se responde ni aquí ni allá. Los representantes de los departamentos de frontera celebraron la decisión, pero advirtieron sobre los riesgos en materia de seguridad. Pero sin duda esto nos debe traer buenos frutos. Hoy mucha gente en estos departamentos nuestros que son fronterizos tenía comercio, tenía una serie de beneficios que hoy realmente no existen ya, y lo que esperamos es que esto se reactive por el bien de todos. Tenemos nosotros esa gran expectativa de la reactivación en las vías terrestres, la relación aérea que han tenido estos dos países, y creemos nosotros que va a ser el gran impulso para la reactivación económica del departamento norte de Santander. Se abre la vía económica, la vía social, el tránsito de las comunidades indígenas en la frontera, pero me preocupa mucho la situación de la falta de presencia institucional, o de la precaria mejor, porque en los últimos meses hemos podido evidenciar que han aumentado los actos delictivos. Los más de 8 millones de habitantes de la zona binacional esperan que todo vuelva a la normalidad en el menor tiempo posible. El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, acompañó la audiencia pública que lideró el representante Gabriel Becerra en la ciudad de Neiva. Nuestra corresponsal en el departamento del Huila, Noralba Gómez, nos tiene todos los detalles del evento. Ante los problemas de funcionamiento que presentan las universidades públicas del país, los autores del proyecto de reforma de la Ley 30 iniciaron la socialización en la Universidad Surcolombiana en Neiva. La Universidad Surcolombiana y Neiva es sede de la primera audiencia que estamos realizando en un proceso de audiencias para discutir con la comunidad universitaria la reforma a la Ley 30, en particular en el tema de la financiación. 1, el presupuesto crezca de acuerdo a los costos de las universidades. 2, las universidades puedan crecer, contratar nuevos profes, trabajadores, abrir nuevas sedes. Y 3, fundamentalmente para que se pague la deuda histórica acumulada durante los últimos 30 años, que se estima en 18.3 billones de pesos. La representante por el Huila, Leila Marlene Rincón, quien estuvo presente en esta primera audiencia pública, enfatizó en la urgencia de modificar los artículos 86 y 87. Es una ley de hace 30 años, del 92, donde prácticamente las universidades no pueden nombrar nuevos docentes, prácticamente congelada la nómina docente, y cuánto han tenido que aumentar en cobertura de la universidad. Por su parte, los estudiantes aplaudieron la visita de los representantes para discutir el proyecto. La primera audiencia pública del Congreso se haga en una universidad que, si bien es cierto es de orden nacional, está ubicada en las regiones. Hay un déficit abismal ante esos recursos en universidades, por lo menos acá en la Universidad Surcolombiana, en la parte estructural, en la parte docente, no hay plata, ya definitivamente tuvimos que hacer un recorte hasta noviembre. Los autores del proyecto, que busca establecer un nuevo modelo de financiación para las instituciones de educación superior públicas en Colombia, seguirán socializando con las universidades la necesidad de esta reforma. Y estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Los habitantes del Amazonas desde hace más de 3 meses no cuentan con internet. Así lo denuncia la representante por este departamento, Karina Bocanegra. Que el Amazonas se encuentra en ese momento desconectados. No tenemos conectividad y no tenemos vía cómo comunicarnos, ni telefónicamente. Tenemos jóvenes estudiantes que no han podido estudiar su universidad porque no hay conectividad. El comercio está parado. Las instituciones educativas, las instituciones como la alcaldía, la gobernación, la fiscalía, todos nos encontramos en ese momento sin podernos comunicar con el país. Ya podemos durar hasta 10 días, 15 días sin conectividad. En Leticia sufrimos y en las comunidades aún es peor. Hacer una consulta, buscar un video, reforzar un tema a través de la utilización de las nuevas tecnologías es imposible. El presidente de la Cámara, David Racero, adelantó un conversatorio sobre Ágora, su última publicación, un libro que recoge las mejores intervenciones y vivencias que desde la oposición realizó en la pasada legislatura. Racero estuvo acompañado de sus amigos en el trasegar político, los senadores Inti Asprilla y María José Pizarro. Ágora es un testimonio de vida que refleja una época, un momento, una fotografía, el momento en el cual dejamos de ser oposición y nos volvimos gobierno.
Así que es una invitación al lector a un gran diálogo, una conversación sobre lo que ocurrió en 4 años en las cuales fuimos oposición y construimos el proceso del cambio. Les cuento que muchos usuarios de energía, al igual que muchos colombianos, se han acercado a denunciar los altos costos de este servicio. Precisamente la ministra Irene Vélez ratificó durante un debate de control político en la Comisión Quinta que este servicio empezará a reducirse desde el mes de noviembre. Hoy los colombianos de muchas partes de Colombia tienen la incertidumbre si o hacen mercado o pagan su factura de la energía. Concluimos primero que se hace necesario que las acciones para la reducción de las tarifas en la región Caribe sean diferencial a las que ya han tomado y principalmente afecten el componente de pérdidas técnicas y no técnicas, que es lo que más nos afecta en la región Caribe. Y que los usuarios finalmente vean de verdad un cambio en las tarifas y una reducción para que ya no esté tan golpeada la economía. Estamos haciendo esas negociaciones con los generadores, que es uno de los componentes de la tarifa, y esperamos tener resultados en los próximos días. Por otra parte, Afinia asegura que trabaja de la mano de las generadoras para mejorar el servicio. Y durante 2 días, la Comisión Afro deliberó en Buenaventura por la violación de los derechos humanos y el abandono estatal. Pues estos fueron algunos de los temas que plantearon. Asesinatos selectivos, desplazamientos por la violencia y jóvenes que ingresan a los grupos ilegales por falta de oportunidades son algunos de los problemas que afronta hoy Buenaventura. Es poder traer esperanza al pueblo, poder traer a Buenaventura opciones y poder tener la seguridad de que en esta mesa de diálogo quede incluido en el plan de desarrollo el distrito de Buenaventura. La comisión está en Buenaventura para ayudar, para escuchar a la gente, porque necesitamos llegar a una paz definitiva, a una paz verdadera. Y poder desde el Congreso de la República trabajar para minimizar el impacto que hoy tiene de inseguridad Buenaventura. Lo más importante es escuchar. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha, entiende qué vive la gente en las regiones. Y a partir de ese sentir y de entender las necesidades, que podemos generar una buena gestión legislativa en el Congreso de la República. Los jóvenes en estos momentos en Buenaventura estamos pasando una mala situación sobre el tema del orden público y también estamos con el tema de la educación. ¿Por qué? Porque no nos han brindado el apoyo necesario para nosotros los jóvenes. Empleo. Nos falta mucho empleo aquí en Buenaventura y por eso tenemos una pobreza absoluta aquí en Buenaventura. Caso aparte merecen las mujeres del principal puerto sobre el Pacífico colombiano. Entonces nosotros necesitamos que desde el Congreso la bancada bipartidista apoye nuestro proyecto de ley para reivindicar los derechos laborales de nuestros trabajadores portuarios. La Comisión Afro seguirá recorriendo los municipios del país para conocer, denunciar y dar respuesta a los problemas de sus habitantes. En esta semana, durante una sesión a la que asistió el ministro de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos alertó por el incremento del desplazamiento, confinamiento, hacinamiento y ataques a los líderes sociales en diferentes zonas del país. Las cifras que manejó la sesión de la Comisión de Derechos Humanos habla de más de 83.000 personas desplazadas. Se han producido 98 masacres, 128 líderes sociales han sido asesinados y 91 personas secuestradas en lo que va corrido del 2022. Estas cifras necesariamente deben poner un plan de acción de parte de las entidades pertinentes y sobre todo acompañarnos de quienes de una u otra forma alertan estas violaciones. También hay alarma por las condiciones de hacinamiento en todas las cárceles del país. En pleno estallido social yo denuncié las condiciones atroces en las que una estación en San Nicolás tiene confinados muchachos y allí hay población del estallido social confinada, sin que haya un proceso legal que continúe para determinar su libertad o su traslado a una estación carcelaria. A la sesión asistieron el ministro de Justicia y delegados de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y de los Ministerios del Interior y de Defensa. Llegamos al final de nuestra emisión. Nos vemos la próxima semana con más información en el noticiero de la Cámara, La Voz de las Regiones. A ustedes gracias por conectarse con nosotros. Dentro de 8 días les tendremos todo sobre el proyecto que prohíbe las corridas de toros en nuestro país. Hasta entonces.